bienvenidos y bienvenidas al Círculo de Bellas Artes, a esta rueda de prensa de la exposición sobre Dimitris Pikionis que inauguramos hoy y que podrá verse en nuestra sala Minerva hasta el próximo 27 de abril. Me acompañan en la mesa la embajadora de Grecia, la señora Aglaya Balta, Juan Miguel Hernández León, que es un poco raro presentarle aquí en el Círculo, dado que es el presidente, como saben, de esta institución y en este caso co-comisario de la exposición, junto con Covadonga Blasco, que también es muy conocida aquí porque, como saben, es también la directora académica de nuestra Escuela Sur de Profesiones Artísticas, pero que está aquí también en su condición de co-comisaria de la exposición. La verdad es que es un día muy feliz hoy para el Círculo de Bellas Artes. Esta exposición pues ha sido el fruto de un largo trabajo de investigación, en primer lugar por parte de los comisarios, a los que les quiero agradecer muchísimo su labor, también de relaciones con otras instituciones culturales. De hecho, esta es una exposición coorganizada con el Museo Benaki de Atenas y en colaboración con el Instituto Cervantes de Atenas, la Embajada de Grecia en España, y agradecemos de nuevo la presencia de la embajadora y también del señor consejero, y con el Instituto Italiano de Cultura. No veo aquí a la directora, Susi Baldasseroni, pero no podía venir, pero también queremos agradecerle mucho su gentileza. No, por favor. No, está el profesor Ferrer. Ahora le iba a mencionar porque luego hablaré también un poco de las actividades que hemos realizado alrededor de la exposición. A mí me toca, como siempre, el apartado de los agradecimientos, como siempre a nuestra directora de programación, Laura Manzano, que como siempre ha hecho un trabajo espléndido. Gracias también a directores de otras instituciones culturales, directora de Caixa Forum, que puede tomar asiento si quiere. Gracias a Sin Título, a Eloy Martínez de la Pera, también a Víctor. La verdad es que trabajar con ellos es siempre un privilegio y, como verán abajo, porque después de la rueda de prensa bajaremos evidentemente a la sala a verla, pues el trabajo que se ha hecho también desde el punto de vista del diseño es extraordinario. Gracias a Raúl García, todo el equipo de mantenimiento del Círculo, como siempre a nuestro equipo de comunicación, con Sofía García a la cabeza. En este caso Alejandro Alcolea ha trabajado muy estrechamente en el proyecto, viajando incluso a Grecia con los comisarios y realizando unas magníficas tomas de las que luego seguramente los comisarios den cuenta. Quiero agradecer también a Haris Papoulias, que nos acompaña por su labor de mediación en todos los sentidos, lingüística, cultural, desde el primer momento. Gracias también a la parte más ingenieril o arquitectónica, ¿verdad?, de la Universidad Politécnica de Madrid, David Escudero, Diego Sacristán, que también está aquí, porque muchas facturas materiales, el plano, la maqueta, también han sido posibles gracias a su realización. Y, por último, de nuevo, gracias a los comisarios por el entusiasmo que han puesto en la exposición, por la idea, desde un primer momento, que es extraordinaria, de dar a conocer todavía más la obra de Pikionis aquí en Grecia, y gracias sobre todo por esa investigación, por desplazarse hasta Atenas, por mimar tanto el proyecto a lo largo de todo el recorrido. Una palabra solo para decir cómo se enmarca esta exposición en la programación del Círculo 24-25. Como saben, uno de los grandes ejes de nuestra programación en este año es lo que hemos titulado Sueño y Deseo, a raíz sobre todo del centenario del manifiesto surrealista. Hemos tenido aquí esos grandes telones de Salvador Dalí, que han sido visitados pues, por más de 20.000 personas estas Navidades. Tenemos la exposición de Max Ernst, también otro gran exponente del surrealismo y de las vanguardias. Y esta exposición presenta otra mirada a la vanguardia, desde otra mirada geográfica, como es Grecia, desde otras coordenadas artísticas, otra relación con la tradición y también evidentemente otras disciplinas, porque la arquitectura no podía faltar en esta revisitación de las vanguardias que hacemos este año en el Círculo. Es un autor prácticamente contemporáneo a Max Ernst en cuanto a fechas, con algunas referencias comunes, por ejemplo la de Giorgio de Chirico, que aparece, ¿no?, en el Au Rendez-vous des Amis, uno de los cuadros con los que empezamos la exposición de Max Ernst,
Giorgio de Chirico es uno de los personajes que están ahí y es una figura fundamental en la trayectoria biográfica y artística de Dimitris Pikionis. Lo que pretendemos con esta exposición y sobre todo con el ciclo de conferencias alrededor es mostrar que Pikionis no solo fue un grandísimo arquitecto, sino que fue un pintor, un escritor, un pensador en todos los ámbitos y un agitador intelectual a través de revistas como Totrito Mati, de la que después seguramente los comisarios nos hablen un poco más. Termino citando simplemente el ciclo de conferencias que va a acompañar esta exposición. Hoy empezamos a lo grande, empezamos de la mejor manera posible con el profesor Alberto Ferlenga, que nos acompaña hoy aquí también, seguramente el mayor experto mundial en la obra de Pikionis y que ha venido desde Italia pues para impartir esta tarde a las 6 una conferencia titulada Dimitris Pikionis, arquitecto moderno, además de ser académico de San Luca, fue rector del IUAV de Venecia, es realmente una de las grandes personalidades intelectuales y, como digo, enorme estudioso de Dimitris Pikionis. Las otras dos, vamos a tener dos conferencias a cargo de los comisarios, Juan Miguel Hernández León el 25 de febrero y Covadonga Blasco el 25 de marzo, y también contaremos con otra de Juan Ramón Martín el 11 de marzo y cerraremos con Haris Papoulias, el que ya he mencionado, que ha presentado un título para mí fascinante y creo que muy sintético de lo que quizá pueda ser Pikionis, porque ese título es La Bauhaus bizantina, que me parece en sí mismo todo un acertijo para acercarnos a este pensador tan interesante y tan complejo. Gracias de nuevo a todos por su presencia, a los medios de comunicación. Ahora daré la palabra a la embajadora de Grecia y después los comisarios, después bajaremos a la sala para ver la exposición. Por favor, embajadora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Debo decirles que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y me gustaría felicitar a Juan Miguel Hernández León y el equipo que organizó esta exposición de esta tan gran calidad a Dimitris Pikionis. Pikionis es para la arquitectura una personalidad destacada por su obra atemporal. Además, quiero agradecer, aparte del Círculo de Bellas Artes, al Museo Benacchi, al Instituto Cervantes de Atenas, al Instituto Italiano de Cultura de Madrid y, por supuesto, al profesor Alberto Ferlenga, que está con nosotros, por hacer posible esta exposición que no solo enriquece nuestro conocimiento sobre Dimitris Pikionis, sino que también fortalece los lazos culturales entre Grecia y España a través de la celebración de la universalidad del arte. Figura emblemática de la arquitectura griega del siglo XX, Pikionis buscó integrar la tradición con la abstracción moderna, sintetizando la esencia de la cultura helénica como una fusión entre Occidente, Oriente y Bizancio. Esta obra resiste a lo largo del tiempo y es testigo de la atemporalidad de la estética griega. Su proyecto más emblemático, el tratamiento paisajístico de los accesos a la Acrópolis de Atenas, es un testimonio de su capacidad para crear una topografía estética que dialoga armoniosamente con su entorno histórico y natural. Esta exposición nos brinda una oportunidad única para acercarnos, disculpe por mi español, al pensamiento y la sensibilidad de un arquitecto que supo reinterpretar el clasicismo de la Grecia antigua y la modernidad de manera magistral y sobre todo presenta la obra de Pikionis al público español, un público con gran sentido de la cultura y de la estética. Muchísimas gracias. Su castellano es perfecto, embajadora, teniendo en cuenta además que
lleva poco tiempo en España, y aprovecho también para agradecer a su antecesor, al señor Ilias Fotopoulos, que fue también muy activo en todos los contactos con los museos y para que tuviera lugar esta exposición. Por favor, presidente, comisario. Solo comisario. Hoy comisario solo. Solo comisario o curator, curador, que era más moderno y sobre todo dulcifica la connotación de comisario que siempre nos retrotrae a épocas ya afortunadamente casi olvidadas, aunque no se fíen. A ver, siempre entiendo que surge una pregunta. ¿Por qué Dimitri Picchioni? ¿Por qué? Es una pregunta que ya intuyo desde el principio, toda vez que recuerdo cuando en el Círculo de Bellas Artes también realizamos una gran exposición sobre Moholy Nagy y llevamos la exposición a Berlín y un periodista me preguntó, ¿pero Moholy Nagy estuvo en España alguna vez? Y dije, sin haber estado estuvo siempre, porque forma parte de la cultura contemporánea y moderna de nuestro país. Somos europeos, estamos asimilando y asimilamos todos los ambientes culturales. Por tanto, ¿por qué Picchioni? Picchioni, evidentemente, que yo sepa, y lo hemos investigado mucho, no estuvo nunca en nuestro país, ¿no? Picchioni es un personaje que, como antiguo estudiante de arquitectura y profesor de arquitectura, yo me lo fui encontrando en las referencias clásicas de aquella época del arquitecto que había sabido conciliar una intervención respecto a la Acrópolis de tipo paisajístico que atemperaba la relación entre lo nuevo, lo antiguo y que de cierto modo recuperaba. Y también me encontré en aquella época con mi amigo Kenneth Frampton, que en el año 1957 conoció personalmente a Picchioni en Grecia y que lo encardinó en aquella rejilla que él había conceptualmente montado, que era el regionalismo crítico. Bueno, Picchioni es mucho más que todo eso, porque la figura de Picchioni como artista, como intelectual, estudió pintura en Múnich, estudió pintura en París, amigo desde los estudios universitarios de Giorgio de Chirico. Es un personaje de una complejidad tremenda y sobre todo con un objetivo fundamental, que era cómo trabajar o proponer una cuestión identitaria, cuestión también muy contemporánea, respecto al arte, a lo helenístico, pero que no podía renunciar al ámbito de lo moderno. Se ha dicho, y lo verán ahora cuando Covadonga les describa el contenido de la exposición, que cuando vuelve a Atenas a trabajar, había sido primero ingeniero civil y después hizo estudios en arquitectura posteriormente. Crea con su amigo Likas, poeta y tal, y además con una dimensión surrealista importante, la revista Totritomati, el tercer ojo, donde va a introducir a todas las vanguardias en el mundo griego. Y cuando hablo de todas las vanguardias estoy hablando de su admiración por Cézanne, por Paul Klee, por Apollinaire, por tantas y tantas personalidades que de alguna manera iban conformando. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de esa voluntad identitaria, se iba a encontrar aprisionado, entrelazado entre Oriente, Occidente, Bizancio, Turquía, los jardines japoneses, es decir, tantas y tantas cosas que nos brindan una complejidad de este pensador, artista y arquitecto que nos merecía la pena, cuando lo hablamos al principio, Covadonga y yo, de que era necesario presentar la complejidad. Y por tanto decidimos en ese momento estructurar una exposición que tuviera el objetivo básico no solo de brindar la experiencia y el conocimiento
de su obra maestra, sin duda, la que va desde el año 54 hasta el 57, de la construcción de los accesos a la Acrópolis y al monte Filopapo, y al monumento de Filopapo, sino que además presenta toda una serie de sugerencias y aspectos que sirven para la propia contemporaneidad. El respeto al paisaje, el tratamiento, esa dimensión panteísta que en mi conferencia voy a defender, que proviene no solo de Pitágoras, sino también de Heráclito y de los pensadores premetafísicos, en el sentido de ese en kai pan, uno y todo, que de alguna manera está en la raíz de esa concepción holística, de esa concepción compleja con la que el Piccioni se va a enfrentar intelectualmente. Yo creo que después, cuando vayamos a ver la exposición, nos pueden hacer tanto a Covadonga como a mí una serie de las preguntas que tengan y los que les parezca sobre estas cuestiones. Covadonga. Pues muchas gracias. Me uno a los agradecimientos ya citados por Valerio, por la embajadora y por el presidente, y muy agradecida también por la oportunidad de poder comisariar esta exposición con un titán, así que muchas gracias. En cuanto al contenido de la exposición y su diseño, desde un primer momento, tanto el discurso expositivo como el diseño han ido de la mano. Desde el momento inicial de la exposición tuvimos muy claro, también como arquitectos, que debía haber una referencia directa. Es por ello por lo que la exposición se divide en tres partes, en tres zonas además. Una primera donde conocemos esa personalidad tranquila de un hombre que hablaba bajito, que era conocido como el arquitecto poeta, y que se nos presenta en una imagen en el paisaje de Tesalónica, fumando un cigarrillo y con unas sandalias. Es una aproximación muy humana en una exposición que ha sido compleja, teniendo en cuenta la cantidad de perfiles diversos intelectualmente que aborda la figura de Dimitris Piccionis. Es por ello por lo que también nos hemos aproximado de forma directa a las fuentes originales y al conocimiento directo de Dimitris Piccionis. En primer lugar, a través de su hija, Agni Piccionis, a la que le estamos profundamente agradecidos y que nos concedió una entrevista para esta exposición, y donde nos ha transmitido tanto el cariño a su padre, también como arquitecta, a la figura de su padre arquitecto, y una reivindicación de su figura hoy en 2025, como ese personaje pintoresco, intelectual, estuvo también silenciado durante años y es ahora, una vez que salió fuera, como ha sido reconocido en Grecia de nuevo. Así la exposición empieza con ese pequeño homenaje a la gran protectora del legado de Dimitris Piccionis, y una vez nos adentramos en la sala, siempre serán las palabras de Dimitris Piccionis las que nos vayan guiando a través de cada sección, de cada parte. En sus textos hemos encontrado desde poesía en torno a la pintura, reflexiones sobre qué es el arte o sobre la arquitectura moderna. Unos textos que no hubiera sido posible ni entender ni traer al español si no hubiera sido tanto por Alberto Ferlenga, por Juan Miguel Hernández León y por Haris Papoulias, que ha sido una figura clave en esta exposición a quien estamos muy agradecidos. Una vez se descubre a través de las palabras de Piccionis, de las notas autobiográficas que él escribe cuando ya termina su carrera y comienza a reflexionar sobre cómo ha sido su vida, nos adentramos en la segunda zona de la exposición, en la que conocemos la figura de pintor e intelectual de Dimitris Piccionis, quizá la más desconocida
para todos los arquitectos que de forma específica nos hemos acercado a a venerar su figura en los pavimentos, sino que en esa parte más desconocida hemos descubierto el origen de ese hombre tranquilo pero reivindicativo. A través de Tutto Ritomati, esa revista que él funda en el año 35 y que en 2 años trae todas esas vanguardias a un nuevo alfabeto que ha sido para nosotros también una barrera y ahora un nuevo reto, el adentrarnos en la lingüística del griego tanto antiguo como moderno, y en el que se expone en su propósito de reconvertir, o más bien traer una revista de arte que no es solo arte, sino que es literatura, es cultura, es identidad, es encontrar qué es la cultura helénica en el siglo XX. Enfrentado a esta figura del pensador está el pintor. Ante todo, Picionis fue pintor. Su verdadera pasión fue la pintura, y es curioso cómo Agni nos contaba que ella había descubierto la pintura de su padre en un baúl y progresivamente fue clasificándola, y gracias a su labor hemos podido conocerla a través de los volúmenes dedicados expresamente a su pintura, y que a través de la investigación que se ha hecho para esta exposición hemos querido traer y mostrar cómo Cézanne y Picionis, cómo Paul Klee y Picionis, De Chirico y Picionis han ido siempre de la mano, y realmente en toda su obra arquitectónica siempre hay un pintor detrás, que es el mismo. Estas dos partes miran, o más bien son observadas por los ojos de Dimitris Picionis, que nos lo encontraremos de frente, y en el que aparecen 2 elementos muy importantes en la exposición. El primero es un texto que se llama La Lección, que escribe en el año 1940, y donde nos explica cómo el arte es una transición de la naturaleza. Con ese texto y la imagen de sus ojos así mirando hacia abajo, transmitiendo esa timidez, aparece un hueco, una ventana a través de la que podemos ver una nueva visión de la exposición completa, y que para nosotros siempre fue la formalización de ese tercer ojo, de la necesidad, como en la introducción a esa revista, Picionis dice, se necesita un tercer ojo para poder ver la realidad de una forma más clara, fuera de lo banal y con un dramatismo mayor. Ese dramatismo yo creo que se ha conseguido a través de una atmósfera, de unos textos que no explican, sino que van configurando una manera de entender ese proceso creativo donde el paisaje, la materia y el arte están muy protegidos, también físicamente en la exposición, porque la tercera zona de la exposición, dedicada a su obra arquitectónica, se estructura a través de un elemento central de 3 muros que protegen precisamente esa parte más importante del paisaje de Picionis. En torno a este elemento central se organizan 5 obras que muestran cómo desde sus primeras obras vinculadas a ese movimiento moderno, el CIAM de 1933, como el plan de escuelas públicas le permite también expresarse en un nuevo lenguaje arquitectónico que él adapta también a su sensibilidad con la topografía, pero que no acaba de verse reflejado en él. Por eso las obras que van sucediéndose desde la Escuela Experimental de Tesalónica, el Hotel Xenia y 2 viviendas que construye en los años 50, son ese campo de investigación entre la modernidad y la tradición que es el verdadero propósito de la obra de Dimitris Picionis, tanto arquitectónicamente como intelectualmente. Una vez llegamos, o más bien navegamos en esos 4 proyectos a través de sus palabras, llegamos al punto final como apertura a la reflexión sobre su obra a través de su obra más conocida, que es la intervención en ese área arqueológica de la Acrópolis y el Monte Filopapo, en el que hemos querido también
crear un efecto, no sé si inmersivo, a través de diferentes lenguajes, a través de vídeos que nos permiten subir de forma paralela por los dos caminos principales, fotografías que nos permiten ver con detalle los diferentes pavimentos en los que realmente se reconoce la figura del pintor que estuvo ahí en la obra 4 años, día y noche, y que pidió tiempo al ministro de Obras Públicas diciendo lo importante no es hacer las cosas, es el cómo se hacen las cosas. Y por eso, a través de esos planos que de manera frontal nos encontramos desde el detalle, una visión general y una visión del ideograma, de cómo a través de ese pensamiento pitagórico y geométrico aparecen unas proporciones que él lleva a su obra paisajística, dentro de esos muros que hablamos y que organizan la exposición se encuentra el punto central, que es una gran maqueta que muestra la escala de la intervención, donde no es solo ese pavimento donde todos como turistas hemos accedido y no nos hemos dado cuenta de lo que pisábamos, otros sí, pero no es solo eso, es una intervención de más de 80.000 metros cuadrados donde hay todo tipo de sutilezas, caminos que quiebran para ofrecer una vista específica de un paisaje, donde la vegetación se dispone de una manera o de otra, y donde hay un trabajo que aúna todas esas referencias anteriores presentadas. Como decía, yo creo que es un punto final, pero al mismo tiempo un arranque para, a partir de ahí, empezar a pensar en qué es lo que nos puede ofrecer Piquionis en el siglo XXI. Y también es, creo, motivo de esta exposición, una reivindicación del tiempo lento. Pues muchas gracias, Covadonga. Yo creo que podemos bajar a la sala. Voy a dar una última noticia para los medios de comunicación, que siempre están hambrientos. ¿Nos ha tocado la lotería? Nos ha tocado la lotería, ¿no? Nos ha tocado la lotería con estos dos comisarios que tenemos, que son extraordinarios, pero además la exposición va a itinerar a Atenas, con lo cual habrá un movimiento de vuelta, de algún modo, de Piquionis a la Acrópolis, y quizás también a otros lugares del mundo, hasta ahí puedo leer, pero de momento a Atenas, y nosotros estamos especialmente satisfechos por esto. Gracias de nuevo a la embajadora, presidente, Covadonga, comisario, y podemos bajar a la sala. Allí podrán preguntar también a los comisarios cualquier detalle a pie de obra. Muchas gracias a todos.